Vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 31. Romanos 8, 31. Vamos a leer solo ese versículo de la palabra. Romanos capítulo 8, versículo 31. Vamos juntos a una misma voz, leamos este precioso pasaje de la Biblia. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a volverlo a leer. Vamos a leerlo claramente, fuertemente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno en esta mañana estar aquí para celebrar la victoria de Cristo. La victoria de Cristo que fue completa en todo sentido, en toda área. Fue contundente. Y vamos a hablar unos minutos acerca de ese tema. Vamos a hablar del tema viviendo en victoria en medio de las crisis. Amén, amén. Viviendo en victoria en medio de las crisis. Gloria al Señor. Jesús el Señor no solo venció la muerte. Ese fue finalmente el golpe certero a la más grande anomalía que ha sufrido la raza humana. La muerte ha sido, digámoslo así, el tormento más fuerte que el hombre ha sufrido a causa del pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Desde Adán hasta el día de hoy, todos los hombres están destinados a morir una sola vez y después de esto el juicio. La muerte ha sido el problema mayor, el momento más difícil que jamás el hombre se ha podido reponer de ello. Cuando se pierde un ser querido, cuando se pierde un familiar, el dolor que causa la separación, el dolor que causa la partida de ese ser querido es profundo, es incalculable. Lastimosamente la muerte ha sido consecuencia del pecado de la raza humana. De allí que el Señor Jesús, en esa vida humana que Él tuvo en el mundo cuando vino y estuvo en medio de nosotros hace más de 2000 años, no solamente vivió su vida en plena santidad, consagración, temor a Dios como humano que fue, venció el pecado, fue tentado por él, pero él no sucumbió ante las garras feroces del pecado, sino que se mantuvo santo, se mantuvo sin pecado. De sus labios nunca se pronunció una palabra maldicha. Jesús, el Señor, gloria a Dios, venció el pecado en su vida humana que tuvo aquí en esta tierra. Gloria al Señor. Pero no solo venció el pecado. Después de haber vencido el pecado, venció la enfermedad.
Pero no solamente la enfermedad, gloria a Dios, porque le estoy hablando de la victoria de Cristo sobre todas las cosas. Jesús también venció al diablo y a sus demonios. Finalmente, cuando muere, cuando aquellos que esperaban que fuese solamente enterrado ese cuerpo y permaneciese en la tumba, aquellos enemigos de Dios que esperaban que no se levantara, finalmente Jesús, el Señor, al tercer día, se levantó de la muerte, aleluya, y volvió a la vida, completamente resucitado, vivificado por el Espíritu de santidad que mora en él. Aleluya. Cristo se levantó y tuvo la victoria sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre el diablo y sus demonios y sobre la misma muerte. Gloria al Señor. Y nos ha entregado esa victoria a nosotros, sus hijos, su iglesia, para que vivamos en victoria. Amén. Demos alabanzas a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Debemos tener claro en qué consiste la obra del Calvario. Debemos saber qué fue realmente lo que pasó allí en el Calvario. ¿Qué victoria fue la que se alcanzó allí? ¿Y qué incidencia tiene este hecho en nuestras propias vidas? Usted, hermano, amigo, nosotros podemos estar sufriendo circunstancias adversas, problemáticas grandes, crisis difíciles de superarse. Pero si la palabra del Señor dice que Él ya obtuvo la victoria sobre todo y nos la entregó a nosotros, debemos creer que así será siempre. Vamos a obtener la victoria nosotros también en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Debemos levantarnos nosotros cada día, cada mañana, con la seguridad de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Amén. De que el que está con nosotros es el Dios eterno. Gloria al Señor. Cada hermano, cada creyente, cada joven cristiano, cada adulto mayor, cada anciano, debe de tener la seguridad de que es posible vivir para Dios en victoria. ¿Cuántos decimos amén? Amén, amén. Podemos vivir para Dios en victoria. Aleluya. El hombre perdió el primer combate en el Edén. Hasta el día de hoy, el ser humano, la raza humana, sufre las consecuencias. Esa derrota en el huerto del Edén produjo, como lo dije anteriormente, unos efectos muy negativos. Y por eso muchas veces nosotros los seres humanos, como humanos que somos, así seamos cristianos, pero como humanos que somos, concentramos muchas veces más la atención en nuestros defectos y debilidades que en las promesas y los hechos portentosos de Dios. Nosotros nos enfrascamos más en el problema, en la crisis, en la dificultad, en la enfermedad, en la tristeza, en el dolor. Y nos lamentamos y nos quejamos y vivimos de la manera opuesta como debemos de vivir en este tiempo. Deberíamos vivir en victoria. Deberíamos vivir con gozo, con alegría, con esperanza en medio de la crisis que se está viviendo.
En medio de este confinamiento, en medio del virus, en medio de la violencia del mundo, en medio de las guerras, en medio de los desastres naturales, en medio del hambre aún, de cualquier problema que se levante, el fiel cristiano debería vivir siempre en victoria, porque Cristo nos ha dado su victoria. Gloria a Dios. Hermano querido, amigo, en esta mañana, así que el Señor, para suplir la desventaja del ser humano contra el diablo y sus demonios, nos proveyó una solución a través de lo que Él mismo hizo en la cruz del Calvario. Alabanzas al Señor. Por ello, amigo y hermano, en esta mañana que estás aquí en la pantalla, en esta plataforma, en esta red social, el Señor, escúcheme, nos da la garantía de que lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue efectivo y fue poderoso. Amén, amén. Amén. Fue efectivo, poderoso y victorioso. Gloria a Dios. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad, escúchenme, de que el diablo, de que el mundo, de que la crisis nos gane en esta confrontación. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ha vencido. Aleluya. Cristo venció y le dio esa victoria a este pueblo que hoy alaba su nombre. Aleluya. Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, en el día del Señor y por la revelación de Jesucristo, había sido exiliado a morir lejos de su tierra, lejos de su familia. Lo enviaron allí el Imperio Romano. Pero él, estando allí, se gozaba porque Dios estaba con él. Acompañaba porque él lo sentía, porque él lo experimentaba en su vida, de tal manera que empezó a escribir algo que Jesús le decía que escribiera. Ahí fue donde comenzó a escribir el libro de Apocalipsis, como nosotros conocemos, inspirado por el Espíritu de Cristo. Y en una parte, en el capítulo número 5, donde estaba en cierto lugar en el Espíritu, dice el mismo, movido por Dios a cierto lugar para Dios mostrarle las cosas que eran y las que iban a suceder después de estas. Dice que lo llevó el Señor a un lugar donde él vio un libro sellado por fuera, que nadie podía tocar ni ver. Y él se sintió angustiado, él se sintió adolorido en su corazón y comenzó a llorar porque pensó que el problema de la raza humana no tenía solución, porque el hombre había sido derrotado, porque el diablo se había enseñoreado del hombre, porque el hombre había pecado. Y Juan comenzó a llorar. Y uno de los ancianos que estaba allí presente, al lado del trono de Dios, se le acercó a Juan. Y sabe, le recuerdo a usted, porque usted lo sabe, el anciano le dijo a Juan: no llores más. Aleluya. ¿Por qué no iba a llorar más si era un problema monumental? Era una crisis de la raza humana fuerte que no tenía solución. Pero el anciano le dice: Juan, hubo uno, no lloren más. Hay uno que es digno de desatar esos sellos y de abrir el libro. O el león
de la tribu de Judá ha vencido, ha obtenido la victoria, y por eso el ser humano, el hombre, que crea en él, que obedezca su palabra, va a tener también la ha entregado en sus manos. Cristo venció, Cristo obtuvo la victoria por nosotros, amados hermanos. Gloria al Señor, alabanzas al nombre de Jesucristo. Cuenta una historia acerca de un asno que se encontró una piel de león. El asno se encontró una piel de león y se disfrazó con ella. El asno era ese animalito que siempre mantenía perturbado por bullying en todo momento los demás animales salvajes del campo. Así que para sacudirse de ese estigma de ser un animal poco inteligente y poco capaz, se puso esa piel de león, se disfrazó de león. Por ahí, cuando iba de camino, se encontró unas ardillas y otros animalitos del campo, del bosque. Inmediatamente los animalitos salieron huyendo porque pensaron que veían un león. De repente siguió el burro disfrazado de león y se encuentra un zorro. Y el zorro, que es un animal bien astuto, aunque de lejos se quedó a una distancia prudencial porque se quedó mirándolo bien, el zorro pensaba: parece león, pero como que no me las como mucho de que sea león realmente. Y el zorro detenidamente lo analizaba. De un momento a otro el burro se da cuenta que el zorro no se quiere ir y trata de enviarle un rugido de león, pero en vez de salirle un rugido, le sale un rebuzno de burro. Y ahí se vendió el burro. No era león, sino burro, estaba disfrazado de león. Y el zorro comenzó a burlarse de él y le dijo: hombre, si te hubieras quedado callado, te habría tomado por un león. Pero ahora te conozco, mosco, y aunque cambies de vestido, te conozco por el zumbido. Gloria al nombre de Jesús. Demos alabanzas a Dios en esta mañana. Mire, hermano, igual le pasó al diablo. Era como aquel asno disfrazado de león. Nos tenía a la raza humana amedrantados, cuales pobres ardillas, hasta que en un recodo del camino, en un monte llamado el Calvario, se encontró con el verdadero león de la tribu de Judá. Gloria a Dios. Satanás lo quiso asustar también con la muerte, pero el rugido del león de la tribu de Judá es auténtico. Cuando él ruge, ¿quién le arrebatará la presa? El verdadero león de la tribu de Judá se llama Jesús de Nazaret. Él es el que ha vencido sobre aquel que se quiso poner traje de león, llamado diablo, Satanás. La Biblia, el apóstol Pedro lo describe diciendo que es como un león rugiente buscando a quien devorar. No el león, se disfraza de león, pero el verdadero león se llama Jesucristo, que lo ha vencido, y lo venció en ese monte llamado Calvario, y en esa cruz, aleluya, obtuvo Jesús para la iglesia, para la raza humana, el triunfo más grande de la historia. Gloria al Señor. En Isaías, libro del profeta Isaías, el capítulo 52, nos plantea la situación del hombre
que fueron vendidos a cambio de nada. Cautivos, maltratados, humillados, devorados por el enemigo. Y a Dios le hervía la sangre. Él dice, ¿qué hago yo aquí? Mientras mi pueblo es oprimido por esta causa, porque los míos están en gran sufrimiento. Pero ellos van a saber quién soy yo, dijo el Señor. Van a conocer mi nombre porque me voy a presentar ante ellos. Dios, Jehová de los ejércitos, iba a bajar de su trono de gloria y se iba a manifestar a su pueblo. Gloria al Señor. Estos versículos de Isaías 52, verso 1 al 6, muestran que la encarnación de Dios, porque Dios fue encarnado, Dios se encarnó, Dios se hizo hombre. Aleluya. Primera de Timoteo 3:16 lo dice muy claramente. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. San Juan capítulo 1 verso 1 dice, en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios, y aquella palabra o aquel verbo se hizo carne. Dios, el único Dios que existe, se manifestó en carne, se manifestó como siervo, como hombre. Gloria al Señor. Esa encarnación de Dios en Cristo es la respuesta de Dios al desafío del diablo. El diablo quería someter para siempre a la raza humana, pero Dios se proveyó de un cuerpo y como hombre venció al diablo en la cruz del Calvario y nos ha entregado esa victoria a nosotros en bandeja de plata. Aleluya. ¿Cuántos decimos gloria a Dios, hermanos? Digamos todo gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando nosotros no teníamos ninguna posibilidad, Dios tomó forma humana. Aleluya. Es que este, hermano, es el ápice, el inicio, la raíz de esta grande revelación y manifestación. Dios tomó forma humana. Pudo haber venido como un ángel, pero no lo hizo así. Pudo haber venido como Dios, pero tampoco lo hizo así, sino que tomó forma de hombre, hecho semejante a nosotros, y estando en esa condición de siervo, se humilló hasta lo sumo. Oh, aleluya. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria. Y dice que estando como hombre en la tierra se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aleluya. Para poder salvar a la raza humana caída. Porque no había aquí en el mundo, en la tierra, ni en el cielo otro que le hiciese frente al diablo. Dios, como tal, en su deidad y en su poderío, no necesita enfrentarse al diablo, pero Dios, para decirle al diablo y para derrotarlo, lo venció como hombre. No como Dios, sino como hombre. Y si Cristo lo venció como hombre, nos ha dado a nosotros también esa fortaleza y esa victoria para que también nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, venzamos, obtengamos la victoria sobre nuestros enemigos. Hermanos, en esta mañana queremos decirles a todos, tenemos victoria.
podemos vivir en victoria en medio de cualquier crisis. Amén. Cristo vino con un propósito definido. Él dice en su palabra: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en Lucas, Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, el verso 18, también dice el escritor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vino para esto. Tenemos nosotros que preguntarnos: ¿lo consiguió o no lo consiguió? ¿Fue capaz Jesús de obtener esta victoria o no la obtuvo? Ya han pasado más de 2000 años desde que Cristo ofreció su sacrificio y los efectos no han podido ser detenidos por el diablo. Tiene que ser que Cristo sí logró su objetivo. Gloria a Dios. Cristo no vino a esta tierra de paseo, sino con un propósito definido. Aleluya. Nunca se acobardó el Señor Jesús ante el reto que había venido a enfrentar cuando llegó la hora crucial. Él dijo: aquí viene Satanás. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. No, yo para esto he nacido. Gloria a Jesús de Nazaret. Para esto he venido. Amén. Cristo estuvo esperando ese combate. Un día le dijo a sus discípulos: no creáis que he venido para dar paz. He venido para hacer la guerra. Eso lo dice el Señor en San Lucas. Cristo venía a enfrentar una batalla. No contra el hombre, sino contra aquel que tenía el dominio del hombre, contra Satanás y sus demonios. Cristo sabía que para eso había venido, para quitarle el botín al diablo, que era el hombre, y dejarlo darle la victoria al ser humano. Hermano, amigo, en esta mañana, en medio de tu crisis, en medio de tu problema, en medio de tu dificultad, necesitas saber, necesitas creer en esta mañana que hay victoria para tu vida, que hay victoria en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo estuvo esperando esta batalla, esa batalla, desde el día en que nació. Vino a este mundo con ese propósito y con suficiente capacidad para cumplir su cometido y someter a todos sus adversarios. Analicemos un momento lo que Cristo consiguió y las implicaciones prácticas que este hecho tiene en nuestras vidas. Miremos un momento. En la carta de Pablo a los Colosenses, el capítulo 2, el versículo 14, dice que Cristo tomó el acta de los decretos que nos eran contrarios. La quitó, esa acta la quitó de en medio, la llevó al Calvario y allí la clavó en la cruz. De paso, Jesús agarró, escúchenme y permítanme la expresión, Jesús agarró por el pelo a todos los demonios, los arrastró
porque no creo que hubieran ido voluntariamente. Hasta la cruz del Calvario los llevó a Satanás y sus demonios y los venció allí. Gloria a Dios. Rota. Jesús le propinó a la fuerza del mal más humillante. Gloria a Dios. Los puso en vergüenza pública a Satanás y sus huestes. Los exhibió públicamente, dice la Escritura, triunfando sobre ellos en la cruz. Recordemos la parábola que Jesús contó acerca de un hombre fuerte que mantenía cautivo un grupo de personas. De pronto se presentó otro personaje, alguien a quien la Biblia llama o describe como el más fuerte, quien llegando a la casa del fuerte sin pedir permiso, amén, ni planteándole un negocio, más bien como que lo golpea, lo arrastra, lo hace una nada y luego lo amarra, y de esta manera libera. Estaban cautivos. El enemigo pues quedó atado. Satanás quedó atado. He oído a muchos predicadores, a muchas personas decir en algunas ocasiones, orando, invocando el nombre de Jesús, dice: vamos a atar al diablo. Y eso no es así. Es un atrevimiento. Jesús ya lo hizo hace más de 2000 años. Jesús entró a la casa del fuerte. Jesús, el hombre más fuerte, venció al hombre fuerte. Lo golpeó, lo hirió, mató, aleluya, lo dejó moribundo y nos entregó esa victoria a nosotros, los que Él ha hecho libres, nos sacó de la cautividad y ahora nosotros podemos en medio de la crisis, en la pandemia, en medio del encierro, en medio de cualquier circunstancia, tenemos la victoria de Cristo, aleluya, en nosotros también. Amado hermano, no vivas en derrota, vive en victoria, gózate en Cristo. Cristo ha vencido. No por Él mismo, sino por nosotros. Cristo lo hizo posible por la iglesia. Estamos viviendo, aún en este tiempo, seguimos viviendo la conquista del Calvario. Aleluya, no ha habido una batalla y una conquista mayor que esta. Usted puede hablarme de la historia de los grandes pueblos, de las grandes batallas romanas, de las grandes batallas de cualquier nación, de cualquier pueblo, pero ninguna batalla, ninguna pelea, ninguna lucha se puede comparar con la batalla que se fraguó, que se hizo en el Calvario, en el monte Gólgota. Se reunieron todas las fuerzas del mal, fueron llevadas al monte Calvario. Y uno solo, aleluya. Ahí no vale la vida de Simón Bolívar, ahí no vale la vida del que usted me quiera mencionar, que lo dicen que eres el libertador de las Américas, de no sé qué. Ahí no vale ningún otro hombre, porque nadie se puede igualar ni comparar con Jesús de Nazaret, el verdadero héroe, el verdadero líder, el verdadero libertador. Se llama Jesús de Nazaret. Él solito
venció a Satanás y a sus huestes demoníacas en el monte Gólgota. ¡Aleluya! Esa tarde inhóspita, esa tarde cruel, cruenta. Era de día, el sol alumbraba, pero de repente hasta el sol se quiso esconder. Y las nubes y las tinieblas oscurecieron el panorama y la escena. Llegaron las huestes de las tinieblas. Mirá a ver el acontecimiento, a ver si entonces podían lograr vencer y conquistar al Hijo de Dios. Pero no pudieron. Jesús entonces, sus últimas palabras en la cruz, doblegando un poco su cabeza hacia un costado, dijo: consumado es decir, el programa, el plan, el objetivo está desarrollado, está hecho. Le he dado el golpe certero al diablo en la cabeza, en sus huestes. Cristo murió, fue sepultado, pero al tercer día, como lo había prometido, se levantó del sepulcro, se levantó desatada las garras de la muerte, y ahora, aleluya, los siglos de los siglos, con la victoria obtenida para este pueblo que se llama su iglesia aquí en la tierra. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén, amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. El tiempo avanzado. Me gustaría continuar este tema esta semana. Viviendo en victoria en medio de las crisis. Porque Cristo ha vencido y nos ha dado la victoria. Y por eso podemos decir que pues diremos a esto. Si Dios es por nosotros, aleluya, ¿quién contra nosotros? Ni aún la muerte, el día de nuestra partida, el día que tengamos que dormir en el polvo de la tierra, aún la muerte no podrá someternos para quedarnos allí. Nuestra alma y espíritu seguirán caminando hacia la presencia de Dios. Porque el Señor le dio muerte a la muerte. El Señor sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Señor dice su palabra aquí en su primera carta, Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. En el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo de humillación, de vergüenza, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la escrita en victoria. Aleluya. ¿Dónde está, oh, dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, si hay algo que te está causando tristeza, dolor, preocupación, angustia, depresión, estrés, cualquier situación, en medio de esa problemática, Dios te quiere dar a saber y a entender esta mañana que puedes seguir viviendo en victoria. Vas a superar las cosas en el nombre de Jesús, porque la victoria Dios te la ha dado. Levanta tu mano.
y digamos juntos al Señor. Hay palabras de agradecimiento ante ti, Señor, esta mañana. Gracias por tu victoria en la cruz del Calvario. Oh, aleluya. Queremos vivir en victoria en medio de cualquier crisis. Esa victoria, Señor, de la manera que venciste todas las cosas que se te venían al frente. Se te venía la enfermedad y tú la vencías. Se te venía el pecado y tú lo venciste. Se te venía el diablo y los demonios y tú los venciste. Se te vinieron a enfrentar con la muerte y tú la venciste. Oh Dios mío, todas estas cosas nos has dado a nosotros para vivir en victoria. Oh Dios, nuestros hogares, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros amigos, Señor. Oh, vivir de esta manera, no en derrota, no en fracaso, no en tristezas, no en desesperación, sino, Señor, creyendo que tenemos la victoria en todas las cosas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amados hermanos,